Puedo exponer un poco la palabra en hebreo de Deuteronomio 6:5, la palabra meod, empieza con mem, después viene la ain, después viene la dalet. Vemos que dice vehemencia, vehementemente, totalmente, rápidamente. En sí, según lo que yo bueno, de hecho aquí viene ya después. La traducción más común o la forma que se utiliza más comúnmente en la Torá es como mucho, muchísimo. Entonces, normalmente cuando se habla de alguna cosa, después se pone meod, digamos tiempo, después meod, después mucho tiempo, eh, o personas, meod, muchísimas personas, etcétera. Como dice aquí, a menudo con otras palabras, dice, bueno, con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo, con todas tus fuerzas es la traducción que le dan en el verso por el que pregunta el hermano. Después dice cuidadosamente, en extremo, en gran manera, enteramente, externo, gran, grande, grandemente, gravemente, gravísima, hasta no poderse contar, mayor, mucha, muchísimo, mucho, mucho más, muy grande, muy numeroso, sobremanera, sumamente, tanto, basta. Bueno, sí, muy grave era el otro. Vean que espero ahora estén viendo ahí cuando selecciono y todo. Meod, vean cómo ponen aquí muy grande o también ponen muy grave y también ponen basta, porque está compuesto por la mem, que es una fuente, y la ad, que es hasta. Entonces, meod es como la fuente del hasta cuándo, y con eso, o sea, por eso se conecta aquí con la palabra basta, como lo que anuncia cuánto tiempo hay, cuánta gente hay, por ende también se refiere al límite. Voy a mostrar aquí cómo es que se forma la palabra. Ven aquí, la mem es una fuente, la fuente de agua viva, que es la letra de Mashiach. Después viene Ain Dalet, se hace Meod. Si yo quito la mem, ven que dice hasta. Pero esto también, y debería ser mejor esta traducción, porque esto también, si uno lo pronuncia aid, es testigo, testigo. Ven ahí como pongo la hey, que es el artículo, y dice el testigo. Ahí sí lo traduce bien. Entonces quito la hey y devuelvo la mem y pone lapso, pero repito, es mucho, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en la... Esto tiene que ver con la traducción del judío, bueno, del hebreo que hablan los judíos de hoy en día. Entonces se ve como lo que anuncia o la fuente de el hasta. Por ende, se conecta con lo que revela cuánto hay de tiempo, cuánto hay de cantidad de personas, de frutos, de etcétera, etcétera. Y por eso es que también conectan esto en el verso de amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. En el judaísmo lo traducen como con todas tus posesiones, porque Meod se conecta con todas las cosas que uno tiene, las riquezas. Entonces, por eso es que lo traducen así. Por otro lado, se puede ver, ¿verdad? Viéndolo letra por letra, se puede ver acá el agua. O sea, me parece particular, me quedé pensando porque las primeras dos letras se ve como agua del ojo, y eso serían las lágrimas. Y después viene la Dalet, que es la puerta, como las lágrimas de la puerta. Las lágrimas de Mashiach fueron muchas. Y como viéndolo en el sentido de cuánto tuvo que sufrir, o como lo vemos en Isaías 53, que sufrió por nuestros pecados, o también el hecho de, como cuando vemos, cuando venía a resucitar a Lázaro, y vemos el verso más pequeño de toda la escritura que dice, Yahushua lloró. Entonces me pareció curioso eso por el agua del ojo de la puerta. Em, También particular ahora que digo el ojo de la puerta, y eso yo creo que, bueno, sí, me parece interesante, tal vez sea más con nuestro tiempo, pero en realidad con la tecnología y todo lo que había en el pasado que nos han escondido en la historia, uno nunca sabe. Y esto en realidad es, bueno, no es tecnología, es algo simple, pero em,
normalmente han visto, como dije, el ojo de la puerta. Yahushua es la puerta, entonces se puede ver como el ojo de Yahushua, pero también se puede ver como una puerta, como la conocemos, con un ojo, y han visto eso que ponen en el centro para poder ver quién es el que está tocando la puerta, por ejemplo. Entonces también se puede ver ahí una conexión como que el agua de vida, Yahushua, es el que da la capacidad de ver a través de la puerta. También, qué curioso, porque como había dicho que esto se puede ver como la fuente del tiempo, el límite de tiempo, se podría ver como 40 desde que vino Yahushua, que es la puerta, el agua de vida. Desde que vino Yahushua, habrían 40 jubileos representados por la Mem, en los que el ojo que todo lo ve todavía tendría autoridad en el mundo y sobre todas las naciones, representado por el valor numérico 70 de la Ain. Y después vendría la puerta, Mashiach, a gobernar, y no solo eso, vendría la puerta, o sea, el tiempo de entrar a la otra realidad, al otro tiempo. Así como también se cierra la puerta al final de, vean qué particular, de los 40, y espero estén viendo cuando selecciono las letras, al final de los, mm, al final de los 40 jubileos, desde Mashiach hasta nuestro tiempo, 2000 años, las 70 naciones pasarán la puerta. También se puede decir, porque recuerden que la Dalet es el valor numérico 40. Al final de 40 jubileos, las 70 naciones que están en los 4 ángulos de la tierra pasarán por la puerta. O se cierra la puerta para todas las naciones al final de los 40 jubileos. Y en la misma palabra está hasta cuándo va a haber agua de vida, misericordia, hasta que pasen 40 jubileos y las 70 semanas de Daniel o la semana 70 de Daniel. Y vean qué sorprendente porque Daniel empieza con Dalet. Entonces, como si también se hubiera dicho cuántas semanas hay, 70, y hubiera dicho Meod, son muchas. Pero el agua de vida se va a extender por 40 jubileos hasta que todas las naciones eh, pasen por la puerta, se cierre la puerta de misericordia. Y lo otro que estaba diciendo, que la letra Dalet es la letra de Daniel. O sea, Mashiach, esto es de Daniel 9 por si algo, que dice que pasarían 62 semanas y aparecería Mashiach y sería cortado y nada le quedaría. Después vendría la semana 70. Ahí lo pasé para el otro lado. Después vendría la semana 70, como está escrito en el libro de Daniel. De hecho, ahora que hice eso, que moví la letra sin querer, esto es Amad, que significa él se levantó, como cuando dice que Micael se levantará en el fin de los tiempos, y también lo dice el libro de Daniel, curiosamente, en Daniel 12. Y por último, se podría decir que es muy grande, muy excelsa, muy fuerte, la fuente del testigo. La fuente del testigo de Yahushua HaMashiach, la fuente de poder, la fuente de vida, la fuente de sabiduría, la fuente de todo lo positivo que tiene el último es Mashiach, fuente de agua viva, fuente del testigo. Y también se podría ver como Mashiach y testigo, como hasta primero y último, que dan mucha bendición, mucho poder, etc. Bueno, y tras de eso, ¿verdad? El hermano, bueno, ha estado preguntando con respecto a este verso ya por un ratillo y había mencionado, creo que lo primero que mencionó fue que se podía conectar Yahweh primero y último con amarás a Yahweh con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Entonces, Meod, fuerzas, estaría conectado con el último. Y esto es una confirmación, puesto que se podría ver como Mashiach como testigo. O Mashiach ben Yosef viniendo como el testigo a supervisar, al final de los 40 jubileos, supervisar a los que están en los 4 ángulos de la tierra, proveer el agua de vida a las 70 naciones para que pasen por la puerta.
Dice aquí, creo que esto es una pregunta, dice Koresh, aplicar Hanukkah en nosotros como templo es cumplir con todo lo que Antíoco prohibió. Esa es la forma de celebrarlo. Pues es una forma de verlo. En sí, digamos, viendo, porque recuerden que lo que Antíoco prohibió en realidad está muy conectado con, em, bueno, son mandamientos que hay que entenderlos espiritualmente, pero que en ese momento solo se entendía lo literal y fue eso lo que prohibió, como cortar un pedazo de carne del propósito de los niños, prohibir eso, también lo del Shabbat, no entendiendo lo que es el Shabbat milenial, también lo de no pronunciar el nombre, y eso es algo, ¿verdad? La base de la doctrina que seguimos, el pronunciarlo me refiero, como vemos en lo que Yahweh dice a la congregación de Filadelfia en Apocalipsis 3. Entonces, es entender lo que sí deben, porque así como, por ejemplo, de hecho, en ese momento lo que Antíoco volvió impuro fue el templo de piedra. Yahushua dijo, destruyan el templo y lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo, y su cuerpo es la congregación. Entonces nosotros como templo debemos purificarnos, así como los macabeos purificaron el templo después de que Antíoco lo había vuelto impuro, así como el falso, la mentira, la bestia, ha vuelto impura la doctrina cristiana en la cual nacimos, pero al conocer a Yahushua nos purificamos, empezamos a invocar su nombre, somos circuncidados espiritualmente, hombres y mujeres, porque en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Eh, Logramos entender lo que es el verdadero Shabbat y también cómo se puede o se debe guardar el Shabbat y por ende también cómo vivir todos los días. Eh, entonces, sí, o sea, le podría decir nada más sí a su pregunta, pero sí quiero dejar claro que así como en ese tiempo era un templo de piedra, ahora es el cuerpo humano, en ese tiempo era circuncisión de carne, ahora es circuncisión de espíritu. En ese tiempo era el Shabbat de 24 horas, ahora es el Shabbat milenial, y etcétera, etcétera. Entonces, la fiesta debería ser un tiempo en el cual nosotros buscamos más de Yahweh, buscamos más de su luz. Como sabemos, Yahushua es la luz, por eso es que le llaman la fiesta de las luces, porque se encendió una luz que iba a durar solo un día, pero milagrosamente duró 8 días. Entonces se llama la fiesta de las luces. Yahushua es la luz. También, curiosamente, para esta fiesta se usa una Hanukkah que tiene 9 luces y la Ruach HaKodesh da en Corintios 9 regalos y da 9 frutos que se conectan con cada una de esas luces, y el Espíritu viene a través de Yahushua, que es la luz. Entonces, el celebrar Hanukkah para nosotros debería ser enfocarnos en purificar todo nuestro ser, sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, toda malicia, toda influencia del mundo, cultura griega, helenística, Antíoco, de la bestia, etcétera, y dedicarnos a Yahweh con todo corazón, con toda el alma y todas las fuerzas, como lo acabamos de ver, de hecho, en lo del Deuteronomio. Em, Decidir dedicarnos de todo corazón, si es que en los últimos días, los últimos meses, el último año o lo que sea, toda la vida, se ha estado en error. Esta es una fiesta en la que debemos purificarnos y pedir al Padre que nos llene más y más de luz, así como la luz incrementa a través de cada uno de los 8 días de Hanukkah, que siga incrementando en nosotros la luz cada día de nuestras vidas. Además de que el que sean 8 días representa circuncisión, porque la circuncisión era en el octavo día. Entonces representa, así como el cuerpo se dedica en la carne, en lo que es la carne, la letra, el cuerpo se dedicaba a Yahweh a través del pacto de la circuncisión. Ahora nosotros dedicamos nuestras almas, todo nuestro ser, al ser circuncidados a través de Yahushua HaMashiach, que es la espada de doble filo. Entonces, por decirlo así, somos cortados, se corta de nosotros con esa espada lo que no debe estar ahí guiándonos a la mentira y demás. Entonces, espero eso se haya entendido. Como decía, son 8 luces, el 8 representa un nuevo comienzo, entonces el Hanukkah debería recordarnos un nuevo comienzo, volver a empezar. Y si vamos bien, bendito Yahweh, si vamos bien y firmes en la búsqueda de Yahweh, reforzar y, por decirlo así,
empezar desde ahora con todavía más fuerza, con más ganas de las que se han tenido hasta el momento. Entonces, el número 8 de los 8 días de Hanukkah representa un nuevo comienzo, representa purificación, porque era el día en el que se hacía la circuncisión. Entonces, toda la fiesta está relacionada con circuncisión, así como la circuncisión está relacionada con dedicación, y la dedicación es lo que hicieron del templo en esta fiesta, y es el significado de la palabra Hanukkah en sí. Y una pregunta, hermano, ¿de dónde salió el uso de Hanukkah, la de 9 brazos? Como he mencionado, o sea, en teoría usted puede usar la de 7, en teoría, y tendría que encenderla a los 7 días. Bueno, digamos, en teoría usted tendría que encender la de 7 y mantenerla encendida durante 8 días, por decirle algo. La de 9 se hace para ir recordando día por día, porque como la fiesta duró 8 días y se utiliza el shamash o la luz central para encender las otras luces, entonces se hizo una menorá de 9 luces, porque hay una en central con 4 de cada lado que representan 4 días cada lado, y así se hacen 8. El primer día se enciende la central para encender la primera de la derecha. El segundo día se encienden 3, la central para encender las 2 nuevas por 2 días. Después hay 3 para el tercer día, pero más el shamash hay 4. Entonces llegan a ser al final 9. En 8 días, 9. Entonces, como la menorá que se encendió en Hanukkah era de 7, pero duró encendida 8 días, entonces se llegó a hacer una Hanukkah, una menorá especial para Hanukkah por los 8 días, para ir poniendo una luz cada día y representar ese incremento de la luz en nuestra alma. En Juan 10:22 dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Pero eso es Juan 10:22, o sea, el nuevo pacto. Para mucha gente que dice que Yahushua no lo celebraba o que eso no está en el nuevo pacto, sí está, solo que no aparece como Hanukkah, aparece como la traducción de Hanukkah, que es dedicación. Entonces dice, la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora que lo pienso, ahora que vemos acá, ¿verdad? El hecho de que dice que era invierno y bendito Yahweh, de hecho vamos a aprovechar para que vean parte de la página. Eventualmente cuando vayan a la página se ponen calendario, bueno, los del camino.net/calendario, les va a salir esto tan bonito que van a ver por acá. En el calendario ven que de Eitanim, Bul, Kislev, todos están basados en el mismo color, bueno, de amarillo a anaranjado. Esto representa el otoño en el calendario, así como se ve en la derecha el 7, 8 y 9, que se ve como amarillo. Eso es el otoño. Entonces, Kislev 9, el 25, empieza Hanukkah y se extiende hasta el primero del 10º mes. El primero del 10º mes es el último día de Hanukkah y es el primer día del invierno. Como pueden ver, el 10º mes es el inicio del invierno. Entonces, se podría decir estaba en el último día de la fiesta de dedicación, puesto que ya era invierno. También, por si algo, el 31 del noveno es cuando se hace el cambio del otoño al invierno, por si algo. Entonces, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yahushua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo. Entonces, si fuese prohibido, si fuese una fiesta de pecado o satánica, como algunos han atrevido a decir por el hecho de que los judíos falsos son los que más hablan de ella, y también por la falsedad que le hayan metido ellos, ver a esas personas que dicen eso, ¿qué dirían viendo este verso si vemos que Yahushua andaba en el templo? Si andaba en el templo y fuese una fiesta negativa, eso sería negativo. Él no debería andar si fuese que andaban haciendo algo malo. Él andaba en el templo. Lo particular de la enseñanza en Juan 10 es que representa la venida del buen pastor, y aquí vemos que andaba en el templo en Hanukkah, pero andaba a escondidas, como ladrón en la noche. Entonces, la fiesta de Hanukkah está muy relacionada con la venida del último, porque es como ladrón en la noche, como Yahushua apareció en Juan 10 después de haber hablado de ser el buen pastor, la puerta y el buen pastor, primero y último. Entonces, vemos que Yahushua aparece en esta parte, va a Hanukkah
y andaba por el pórtico de Shlomo, Yahushua haciendo la puerta o el pórtico, y Shlomo, el hijo de David, que representa al último, porque Yahushua es la raíz de David. Entonces sería como Yahushua entrando, porque es el pórtico, entrando en el último, el hijo de David, lo cual me parece también muy interesante ahora que lo veo así. Bendito Yahweh, y esperemos esto se dé, más con el hecho de que dije ahora el último día de Hanukkah, que es el primer día del mes que sigue. Entonces se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yahushua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo, como si fuese entrando al hijo de David, el último. Vemos una Hanukkah y pueden ver cómo se conectan los dones y los frutos del Espíritu que aparecen en Corintios. Gozo, paz, paciencia, compasión, amor, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y los dones, conocimiento, fe, milagros, sabiduría, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y curiosamente esta conexión solo la podemos hacer sobre una Hanukkah, no en una menorá porque nos quedarían dos fuera. Además de eso, me parece muy sorprendente cómo este es el orden en el que se presentan los frutos y dones, y tenemos en el puro centro, que es donde iría el Shamash, la que enciende a las demás, el amor y la sabiduría, que representan al Padre y al Hijo, porque la sabiduría, que es la Ruach HaKodesh que vino a través de Yahushua, solo viene a través de Mashiach, el Hijo. Entonces, la sabiduría se conecta con Yahushua, el Hijo, y como hemos visto y dice Juan, Yahweh es amor. Entonces, amor y sabiduría, el fruto y el don. Solo Yahweh y solo el amor nos puede ayudar a dar fruto. Y la sabiduría, la salvación misma es un don que viene a través de Yahushua. Entonces vemos cómo a través del amor y de la sabiduría uno puede hacer el resto, encender cada una de estas luces en el alma de cada uno de nosotros. A través del amor uno anda gozoso porque ama, uno tiene paz, uno tiene paciencia, uno tiene compasión, uno tiene bondad, uno tiene fe, uno tiene mansedumbre, uno tiene dominio propio, todo por y con amor. El que tiene sabiduría va a obtener conocimiento, eso lo va a llevar a tener fe, la fe lo va a llevar a sanar. Las sanidades son milagros, se podría decir, pero eso va a llevar a milagros más grandes aparte de las sanidades. Va a convertirse en portavoz de Yahweh, discernir espíritus y hasta hablar en otras lenguas y entenderlas. Todo eso conectado con la sabiduría como la luz central. Y repito, la luz central, Padre e Hijo, amor y sabiduría. Dice aquí, la puerta de la misericordia se cierra en el momento que matan a los dos testigos o cuando ascienden al cielo. Buena pregunta. Yo diría, hasta el momento, yo diría que es cuando los matan. Porque ya después de que los maten, ya el resto de la gente podría darse, o sea, ya va a estar revelado que ellos eran los dos testigos, por decirlo así. Entonces, una vez eso revelado, ya la puerta estaría cerrada. O sea, una vez revelado de una manera clara, simple, que cualquiera que lea la escritura debería ser capaz de entenderlo, sin necesidad que la Ruach HaKodesh descienda y le dé revelación. Eh, una vez que los dos testigos mueran, ya debería ser así, y por ende ya estaría cerrado. Pero, por decirlo así, hay, se cierra la puerta, pero hay una ventana de tiempo en la cual los muchos, cuando se den cuenta que cometieron el error de rechazar la doctrina de los dos testigos y a los dos testigos, van a actuar o al menos preferir morir que el que los marquen con la marca de la bestia. Dice aquí, ¿quién es el verdadero Yahudí según las escrituras? Los cristianos y los mesiánicos aún lo relacionan solo por genética, creyendo que los 144,000 son los que están actualmente en Israel. ¿Quién es el verdadero Yahudí? El verdadero Yahudí es el que cree en Yahushua, lo confiesa como soberano y cumple sus mandamientos. Eso en resumen, el que da fruto.
el que ha sembrado la semilla en su corazón, que es la palabra de Yahweh, el nombre del Hijo Yahushua, y ha dado fruto. Em, ¿Verdad? Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando usted ve el fruto, que es como el de Mashiach, entonces usted sabe que ese es un Yahudí. No es por la vestimenta, no es por la locación, no es por eh, incluso hasta lo que puedan decirle, es por la forma en que actúan, se comportan. O sea, también se puede decir cómo hablan, pero con el cómo hablan me refiero a las cosas que dicen, cómo las dicen, qué es lo que dicen, qué es lo que buscan con lo que dicen, etcétera. Y como ya hemos hablado, ¿verdad? Los 144,000, o sea, en lo espiritual, en Yahushua todos somos uno. Como he dicho, puede ser que haya algún gentil en el mundo escuchando que sí sea gentil genéticamente, y yo le diría, si cree, si ya huele revelado por algo eso, esfuércese y busque para ser de los 144,000. Pero, ¿verdad? El hecho de que dice que son 144,000, 12,000 de cada tribu, y el hecho de que Yahweh esparció a las tribus por todo el mundo y profetizó que por la apostasía y otro montón de cosas llegarían a pensarse gentiles. Entonces, el hecho de que Israel hoy en día, la mayoría al menos, se cree gentil, parte de las naciones, eso hace que los 144,000 claramente puedan ser 144,000 genéticamente israelitas, pero que para el mundo y hasta para ellos mismos son gentiles. Entonces, considero que son israelitas genéticos, pero que hoy en día la mayoría de ellos ni sabe qué son, y que cualquiera se burlaría, si dijera yo soy israelita, se burlarían de él. Entonces, cuando ya todo se cumpla, la gente se va a asustar y va a decir, mira, estos eran el pueblo escogido, estos eran el verdadero pueblo escogido, el que se vio como lo que no valía nada, o los que pensamos que eran cualquier nación tercermundista, etcétera. Y por eso también vendrán los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vendrán y se postrarán a vuestros pies y reconocerán que Yahweh nos amó. Dice, ¿sabes si los judíos caraítas festejan Hanukkah y cómo lo festejan? Y los judíos etíopes. Em, no, no sé si lo festejan. Pensaría que los caraítas sí, los etíopes no sabría decirle. Me imagino que sí, porque los etíopes han sido muy influenciados por el judaísmo de hoy en día, tristemente. O sea, el conocimiento del judaísmo de hoy en día, pues bueno, adquirirlo, el conocimiento, eh, que hay en muchos de los libros que hay en el judaísmo, pero me refiero a la doctrina o la forma de ver y idolatrar las letras ya es otra cosa. Pero, o sea, diría que sí, de los etíopes por la influencia que han tenido de los otros judíos, y los caraítas por la conexión que tienen con Israel y con escritos que muchos cristianos no aceptan, como por ejemplo los libros de Macabeos, que es ahí donde aparece el libro de Hanukkah, perdón, la fiesta de Hanukkah, toda la historia. Entonces, o sea, me inclinaría a decir que sí, pero el hecho de cómo y todo eso, no. Dice aquí, las dos bestias de Apocalipsis se manifiestan al mismo tiempo que el anticristo, o se manifiestan antes. Se manifiestan antes. Primero empieza la primera bestia, después se le añade la segunda bestia, se hacen socios, por decirlo así, y engañan al mundo entero para que cuando se manifieste el anticristo lo acepten. Dice que el día del Shabbat es el día sábado. Si el primer día de las luminarias empieza el miércoles, al contar desde ese día, el séptimo día me da martes. Adán y Eva reposaron como con Yahweh al otro día de creados. Sí, al otro día de creados, porque fueron creados el sexto día a partir de la creación. Y Shabbat es el séptimo día a partir de que empezó a crear, no es a partir de que hizo las lumbreras, es a partir de que empezó a crear, porque el primer día habría sido, ¿verdad? Cuando hizo la luz, segundo día separó las aguas, tercer día eh, básicamente preparó, hizo el potencial de las plantas, cuarto día hizo las lumbreras, quinto día hizo las bestias del mar y las aves de los cielos, el sexto día hizo las bestias de la tierra y al ser humano, y el séptimo día reposó, creó el descanso. Entonces, no sé si esto tenga que ver algo con, hay otra
Hay un ministerio por ahí que tiene un calendario en el cual tienen 2 Shabbats. Y es porque empiezan el calendario el primer día de la semana y después empiezan otro calendario que van eh, pues conectados a través de todo el año en el cuarto día. La escritura nunca nos dice que hayan 2 Shabbats a la semana, nunca nos dice que eso se tenga que hacer o que el calendario sean 2 tiempos diferentes que se van entrelazando a través del año. Lo digo por si de casualidad ha visto algo de eso o por esa razón es que me escribe esto. Entonces, si el primer día de las luminarias empieza el miércoles, el primer día de las luminarias, porque las luminarias fueron creadas el cuarto día, entonces fueron creadas el cuarto día, quiere decir que ya habían 3 días antes. Entonces el séptimo día es el séptimo, obviamente el Shabbat es el séptimo día, entonces viene 3 días después de cuando se hicieron las lumbreras. Aquí digamos, bueno, voy a leer estos versos rapidísimo. Génesis 1, 14 y 15, dijo luego Elohim, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Vea cómo dice, para separar. Haya lumbreras en el firmamento para separar. Las hizo el cuarto día. Bueno, sigo el 16 aquí, 19. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, ¿verdad? Sol y luna. Como puede ser, lo pueden ver aquí representado por la parte de arriba de estos círculos y la parte de abajo. Sol y luna. 12 horas arriba, 12 horas abajo. Empieza con las 12 horas de arriba, termina con las 12 horas de abajo. Entonces se hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Elohim en el firmamento de los cielos, por eso las pueden ir acompañando la luna. Dice, las puso Elohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, tener soberanía en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, así como se separa el círculo en 12 horas y 12 horas. Y vio Elohim que era bueno y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces vemos que el cuarto día separó, o más bien dice aquí, las lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche. Él separó la luz de la oscuridad en el primer día. Aquí está acomodado, qué lástima, sí, porque lo acomodé aquí cuando lo hice para dar una enseñanza y habían 2 imágenes de estas, pero bueno, verá que sí, yo sé que siempre lo pregunto, el mouse lo pueden ver cuando lo muevo. Entonces, por un momento ignoren el que el lado izquierdo dice cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Bueno, de hecho, sí, por el momento ignoren. Si ponemos el primer día de la semana en el lado izquierdo, completamente a la izquierda, que en hebreo sería en el derecho, pero por estar, ¿verdad?, en el occidente, lo voy a explicar así. El lado izquierdo sería el primero, después vendría el segundo, después vendría el tercer día y después vendría el cuarto día. Vimos que en el cuarto día hizo las lumbreras para separar. Entonces vemos que si acomodamos la semana, quiero asegurarme de que no está el otro ahí porque sí considero que lástima, sí habían 2, pero no aparece la otra. Lastimosamente, porque lo había acomodado de las 2 maneras para explicar esto en particular que estamos viendo. Para el primer día separó la luz de la oscuridad. Después viene el segundo día, separó las aguas. Después viene el tercer día, se podría decir, separó la tierra del agua. Después viene el cuarto día, hizo las lumbreras para separar el día de la noche. Y en ese caso, si lo acomodamos en la menorá de esa manera, el cuarto día quedaría en el puro centro para separar. Ahora bien, después vendría el quinto, sexto y séptimo, por supuesto. Sin embargo, en este caso está acomodado así, primero, segundo y tercero, en este lado, para entender que un cuarto día, que ahora sí a la izquierda, un cuarto día hizo Yahweh el sol y la luna. Están ahí. El quinto día
a las bestias, el sexto día al ser humano, y después llegó el Shabbat. Y el Shabbat quedó en el medio, porque después vino el primero, segundo y tercer día de la segunda semana. Entonces, los días del calendario empezaron a contar a partir de aquí, porque dice, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirva de señales para las estaciones, los días y los años. O sea, el sol y la luna servirá de señales para llevar el calendario. El sol y la luna fue creado para llevar el calendario. Entonces el calendario empieza con el cuarto día de la semana cuando fue creado el sol y la luna, con esa función. Y al hacerlo así, viene el cuarto, quinto, sexto y el Shabbat queda en el medio, como el Shamash, como el día, a pesar de ser el último de la semana, por la forma en que Yahweh creó primero la luz y en 4 días las lumbreras, de esa manera acomodó el Shabbat en la mitad de la menorá, porque los días empiezan a contar desde el cuarto, quinto, sexto, entonces llegó el Shabbat como el Shamash. Y vemos que Shabbat con pictográfico son estas 3 letras de arriba para abajo, Shin, Bet, Tav. Entonces, la Shin, que es la del fuego, también la de Shemesh y la de Shamash, es la del siervo que enciende las demás luces y es la del sol. Yahushua es la luz del mundo. La luz del mundo que vino a traer un cambio para el templo de Yahweh, que es la congregación, al morir en una cruz. También se podría decir el cambio que viene para el templo, para el cuerpo, con la muerte de Mashiach en el madero. Ese cambio es que recibimos Shabbat, recibimos reposo, perdón de pecados. Entonces aquí se puede ver cómo Yahweh, la forma en que hizo la creación y puso las lumbreras en el cuarto día era para formar una menorá con los 7 días de la semana, en la cual el Shabbat, a pesar de ser el séptimo día, estuviese en el centro, como el día que encendería todos los días de la semana. La luz celestial, espiritual que recibimos en Shabbat debería ser la que ilumine todos los demás días. El día del Shabbat es el día de sábado. Si el primer día de las lumbreras empieza el miércoles, al contar desde el día del séptimo, nada, martes. Que sí es que ahí está haciendo una mezcla que no debería hacerse porque la escritura nunca dice que se haga esa mezcla. Y Yahweh empieza contando los días. El primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto. El séptimo día, en orden desde el primero. El séptimo día es el Shabbat. Pero el calendario empezó un cuarto día, que es miércoles. Entonces el Shabbat está 3 días después de cuando se creó la lumbrera. Y por eso hay 3 días después del Shabbat que hacen toda la semana y queda la menorá acomodada en la semana. Y también, por si algo, con eso que dice Adán y Eva reposaron con Yahweh al otro día de ser creados, sí. Según el judaísmo, ese mismo día pecaron, pero Yahweh se esperó a sacarlos hasta el lunes. Pero según el libro de Jubileos, duraron como 1 mes y medio ahí. Continúo. Dice, ¿cómo quedan las naciones después que cierre la puerta? ¿Cómo serán medidos? ¿Será después del milenio cuando sea librado Lucifer para tentarlos? ¿Cómo quedan las naciones después de que se cierre la puerta? Eso no entiendo a qué se refiere. ¿Cómo quedan? ¿En problemas? Van a caer las 7 plagas postreras enfocadas en condenar o castigar a las naciones que se hayan rebelado, porque ya para ese momento se habrán ido los pocos, los muchos, se habrían muerto primero una cuarta parte de la humanidad y después de eso que queda una tercera parte de la humanidad. Después se van los pocos, se van los muchos, que va a ser otra gran parte de la humanidad que estará para ese momento, y después queda lo que queda de las naciones bajo las 7 plagas postreras. ¿Cómo serán medidos? Ellos van a tener la oportunidad, una vez que maten a los 2 testigos, de convertirse y tener que pasar a través de la muerte. Y los que no hagan eso, la única forma es que no se pongan la marca de la bestia. La única forma de que alguien de las naciones se pueda salvar, entre comillas, porque no salvar estilo entrar a la vida eterna sin morir, me refiero el que no tenga que irse al lago de fuego,
La única forma es no poniéndose la marca de la bestia y aguantar 1335 días después de que se da la cosecha, aguantar 1335 días después de la muerte de los dos testigos. Más bien, después de la muerte de los dos testigos, 1335 días. Si logran esperar eso sin ponerse la marca, escondidos, donde sea que estén en el mundo, van a poder habitar en la tierra por 1000 años. Pero después de esos 1000 años, Satanás es soltado y va a ir a tentar a esas naciones. Y las naciones que caigan en la tentación van a ir a atacarnos y Yahweh va a hacer descender fuego del cielo para destruirlos. Dice, ¿con qué argumento podríamos decirle a un cristiano que originalmente el nuevo pacto se escribió en el hebreo y el griego es una traducción? Dicen que eso se puede decir porque los discípulos lo escribieron en griego. Bueno, eso es mentira. Empezando por ahí, porque hay evidencia de que incluso en escritos griegos que usaron para el nuevo pacto, el nombre estaba en hebreo. Entonces escribieron el nombre en hebreo a pesar de que las otras palabras las ponían en griego. Entonces es una de las evidencias, se podría decir, aunque hay más, la forma en que está escrito, a pesar de estar en griego, está escrito como si fuera un escrito hebreo. O sea, los traductores lo que hicieron fue traducir las letras, pero no cambiar el orden de las palabras, traducir las palabras, pero no cambiar el orden de las palabras para que se mantuviese la esencia hebrea, de la forma de hablar en hebreo. Los traductores de la versión King James cometieron un error que muestra que el nombre del Mesías y el del sucesor de Moshe es exactamente el mismo. No solo eso, también revela, aquí dice la posibilidad de que estuviese el hebreo original, ya que es en este idioma que son el mismo nombre. Cuando el nombre de Yahushua, descendiente de Nun, sucesor de Moshe, lo cambiaron a Joshua, después el de Yahushua Hamashiach lo cambiaron a Jesús, de un nombre hebreo original, terminaron haciendo dos nombres diferentes, mostrando la gran confusión en la que estaban y que estaban influyendo en la doctrina. Y cuando se hicieron las traducciones, llegaron a este verso de Hechos 7:45, que dice, y por eso tuve que poner la versión inglés, dice, el cual también nuestros padres que vinieron antes de nosotros, perdón, que vinieron, bueno, sí es que es un poquitito diferente como lo traducen de este lado, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué, ponen en Hechos de la Reina Valera, pero en la King James, pusieron con Jesús. Entonces, en una versión pusieron Jesús, en la otra pusieron Josué. O sea, originalmente son el mismo nombre, pero el traductor tenía tan poco conocimiento de la escritura o estaba tan desconcentrado ese día que estaba traduciendo Hechos 7, que no se dio cuenta que el contexto hablaba del sucesor de Moshe, no de el Mesías. Entonces puso la perversión del nombre del sucesor de Moshe, Josué, en vez de la perversión del nombre del Mesías, Jesús. Y lo hicieron en dos ocasiones, también en Hebreos 4:8. Dice, si Josué, dice la Reina Valera, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero en la King James dijeron, porque si Jesús les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Pero sabemos que Yahushua sí nos dio reposo. Entonces después se dieron cuenta que había un error ahí y que habían puesto el nombre que no era. ¿Por qué? Porque originalmente el texto que tenían para traducir mostraba que el nombre del Mesías y del sucesor de Moshe son el mismo y por ende muestra que estaban escritos al menos el nombre en hebreo. Al menos el nombre estaba en hebreo, aunque hayan utilizado un escrito griego para traducir la King James, que es donde cometieron ese error. Pero sí, hay otras cosas. Por si algo puede comprar este libro, le digo que lo puede comprar porque en realidad es barato.
Yo siento que debería y podría haber más evidencia aquí en este libro, porque sí siento que quedó muy, o sea, lo hicieron muy delgadito, yo lo esperaba un poco más grueso, pero este libro que se llama El Hebreo del Nuevo Testamento, The Hebrew, no, más bien, The Hebrew New Testament, o el Nuevo Testamento Hebreo, em, lo puedo buscar en Amazon, comprarlo, repito, es bastante barato y trae poca información, pero la que tiene creo que es suficiente como para que usted pueda defender que el nuevo pacto fue escrito originalmente en hebreo y no en griego como nos dicen. Entonces, en sí, con lo que usted mencionó, esto, aunque yo sé, o sea, soy sincero, la verdad, para mucha gente, la mayoría de la gente cristiana, se les haría un enredo con esto que acabo de mostrar acá, no entenderían muy bien por qué esto es evidencia, pensarían simplemente es un errorcillo ahí cualquiera, pero no es un error cualquiera, es un error clave con el nombre del Mesías mostrando que era el mismo nombre del sucesor de Moshe. Por eso se cometió el error. Y eso muestra que originalmente estaba escrito en hebreo, porque es en hebreo que son el mismo nombre. Eh, lo otro que me decía, y que el griego es una traducción, dicen que Jesús se puede decir porque los discípulos lo escribieron en griego. Sí, eso es una mentira, eso es un error. Eso no es cierto. ¿De dónde sacan que los discípulos lo escribieron en griego? Repito, con ese verso que acabo de mostrar, es claro que no. Y por otro lado, Jesús ni siquiera es griego. Empezó de lo griego, pero eso no es griego. Jesús es latín. De hecho, por eso es un nombre latino. Muchos Jesuses por ahí en la calle, muchos Chusma, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo creo que Chusma es como de Chus y María. Chusma, Chus María. Pero bueno, un chusmerío es lo que se da con ese espíritu. Pero bueno, eh, Jesús es un nombre latín porque era, bueno, empezó, ¿verdad? El nombre verdadero, Yahushua. Después llegaron y lo cambiaron los judíos a Yehoshua. Después los mismos judíos que odiaban a Mashiach lo cambiaron a Yeshu. Después le agregaron una A para mantenerlo ahí escondido y ahí llegó a ser Yeshua, que es como mucha gente lo sigue llamando hoy. Después de Yeshua lo agarraron los griegos y lo cambiaron a Jesús. Después lo agarraron los romanos con las letras de latín y pusieron IESVS, Jesús. Pero después la V se convirtió en una U cuando se hicieron dos letras con diferentes sonidos, V y U, porque antes eran una sola letra. En latín se usaba una V y tenía sonido de U. Igual que en el hebreo, la Vav es la U y la V. La misma letra tiene ambos sonidos. Igual que la V en latín, por eso Jesús estaba escrito con V. Después se cambió a U. Y en el siglo XVII, la I obtuvo un ganchito y un sonido nuevo y ahí se convirtió en Jesús. Entonces, ese argumento no sirve porque en realidad ellos nunca escribieron Jesús. Escribieron Yahushua. Y si fuese en griego, sería otro el nombre, no sería Jesús tampoco. Pero no es así, entonces ni quiero mencionar eso como un argumento. Bueno, dice, pero es que la Biblia no ha encontrado que diga que debemos usar una Hanukkah. Sí, no, no lo dice. Así como no. Y repito, la escritura lo que vemos es la menorá. Y de hecho vemos un ejemplo en Levítico 23. ¿Verdad? En Levítico 23 se dan las fiestas. Se mencionan todas las fiestas. Llegamos al puro final y dice, así le declaró Moshe a los israelíes los tiempos establecidos de Yahweh. Esas son las 8 fiestas de Yahweh, aparecen en este capítulo entero, Levítico 23, las 8 fiestas. Después de este tiempo fue que el pueblo entró en la tierra prometida, estuvo ahí, tuvo reyes, después fue sacado al exilio, 70 años en Babilonia, después volvieron, cuando volvieron de Babilonia ya venía la mitad hablando otro idioma y todos con un calendario que no era, con nombres diferentes para los meses y otras cosas. Después viene el imperio, bueno, persa, y después viene el imperio griego. Eventualmente llega Antíoco, pone todas esas reglas, 4 reglas específicas en contra del pueblo de Israel para que no siguieran la Torah, no cumplieran el mandamiento
según ellos lo entendían hasta el momento de la letra de la circuncisión, también el de guardar el Shabbat y confesar su nombre, todo prohibido. Ahí es donde queda la fiesta de Hanukkah, y la fiesta de Hanukkah, como lo veremos ahora si nos da tiempo, se da porque el pueblo tuvo que huir por Antíoco, que lo andaba persiguiendo, en el momento que se celebró o que se celebraba Sukkot, estaban en las montañas. Entonces después celebraron Sukkot en el 9º mes y a eso se le llamó Hanukkah. Entonces, hasta eso, Hanukkah es Sukkot, segunda parte. Entonces, solo eso representa Hanukkah, el segundo éxodo. Hanukkah representa el hecho de que va a haber un segundo éxodo. Por eso hay un segundo Sukkot, que es Hanukkah en el 9º mes, como aparece en el libro de Macabeos. Entonces, solo con eso vemos que tiene sentido. Y repito, la fiesta se llegó a dar por algo que sucedió en el Imperio Griego, que vino muy después de esto aquí en Levítico. Igual con Purim, que se dio con Esther, con Hamán, ¿verdad? En el libro de Esther, una fiesta que vino a ser después. Y ambas fiestas fue porque Yahweh nos salvó y el pueblo dijo, recordemos este día, que no se nos olvide esta salvación tan grande que Yahweh nos dio. Ahora, que en el judaísmo hayan incluido como una tradición lo de la Hanukkah y hayan decidido hacerlo con 9 y no con 7, eso se debe a que son 8 días. Y hay una candela extra para encender los 8 días. Entonces, por eso serían 9, pero no hay un verso que diga, y encenderá la de 9. Tampoco dice, y encenderá la de 7. Lo que sí dice en Macabeos es de celebrar la fiesta de las luces. Y, ¿verdad? Encendiendo la menorá, así como la encendieron ahí, en ese momento. Pero vuelvo y repito, como el punto es recordar el milagro que hizo Yahweh de extender la luz durante 8 días, entonces se hace de esa manera, o se acostumbra a hacer de esa manera, por 8 días encendiendo una luz más. Ahora, obviamente, y por eso mismo, no quiere decir eso que si no lo hace está pecando o falló el mandamiento, porque no hay un mandamiento para hacerlo. Pero igualmente, si lo hace, no considero yo que esté pecando porque no hay un verso donde diga y no harás esto nunca, porque cuidado, porque, o obviamente no es como que estamos adorando las candelas, no es como que, o las luces que estén en la Hanukkah, no es como que estamos adorando, idolatrando la Hanukkah, simplemente se está simbolizando el crecimiento de la luz, recordándonos que Yahweh hizo un milagro y cómo eso nos recuerda lo que viene en ese tiempo final cuando quieren apagar nuestra luz, pero más bien Yahweh la incrementa. Entonces, para volver con esto, aquí se ve una pista de que Hanukkah sería una fiesta que vendría después de estas 8 que vemos en Levítico, porque Levítico 23 termina así, y cuando vamos a Levítico 24 dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, mándale al pueblo israelí que te traiga aceite claro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Entonces aquí se toma en una de las interpretaciones, se podría decir Derash, o si no, Sod, de los niveles de interpretación de la Torah, que Yahweh estaba profetizando que habría una fiesta de encendido de menorá después de las 8 que salen en Levítico 23, puesto que lo primero que mencionó fue encender la menorá. Y recuerden que la novena fiesta viene siendo Hanukkah, pero es una extensión de Sukkot. La 10ª es Purim, que es una extensión de Yom HaKippurim, Yom Kippur, día de expiación. Entonces, ambas son extensiones, por ende son 8 fiestas principales y 2 que son reflejos de 2 anteriores, mostrando que se tienen que volver a cumplir de alguna manera. Después dice, Aarón las pondrá en la carpa de reunión fuera de la cortina de la alianza para que ardan de la tarde a la mañana delante de Yahweh regularmente. Es una ley perpetua por todas las edades. Él pondrá las lámparas en el candelabro puro delante de Yahweh para que ardan regularmente. No estoy diciendo que una persona que no lo haga esté pecando o que, uy, cuidado, no lo hace, porque no, en lo absoluto. Mientras entienda lo que significa la fiesta, y es lo mismo con el Pesaj, porque ya, por ejemplo, nuestro cordero ya fue sacrificado. Entonces, en teoría, no tenemos que sacrificar ningún cordero, pero no quiere decir que peque si ese día come cordero. O no quiere decir que peque si no lo cocina el cordero
porque ya lo ha comido, que es Mashiach. Entonces, mientras entendamos la esencia de lo que representa la fiesta y lo que debemos hacer, enfocarnos y todo, eh, mientras eso esté claro, lo otro no importa, encender o no encender una lámpara, el símbolo de eso no importa. Después decía quién le inventó y quién trajo esa tradición. Repito, los judíos. Porque andaba escondidas en Hanukkah el Mesías. Es decir, más allá del acto profético, ¿por qué andaba escondidas en esa fiesta? Porque allá había gente que lo andaba buscando para matarlo. No, perdón, en ese tiempo fue porque no quería revelarse todavía abiertamente. Los hermanos, vamos a ver, voy a llevarlos un momento al verso, en Juan 10. Ven que aquí habla de ser el buen pastor. El buen pastor, bueno, dice la puerta del buen pastor. La puerta representa la primera venida de Yahweh a la tierra, el buen pastor la segunda. Entonces, cuando habla de buen pastor, hace alusión a la segunda manifestación. Por eso dice, eh, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, tenía que volver a venir por esas otras ovejas. Hay varias formas en las que esto se interpreta, por si algo, los pocos y los muchos, los Yahudim y las naciones, los de ese tiempo y los de este tiempo, etcétera, etcétera. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor, por eso dice mi voz, el último es la voz, Yahushua es la palabra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir, que eso se puede tomar como porque yo me sacrifico para volver a vivir, o sea, para resucitar. O también se puede decir, me sacrifico para después volver al mundo. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Hubo división otra vez entre los dirigentes de Audim a causa de esas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está desquiciado. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Vean qué particular, porque algo similar leímos en el estudio anterior de Marcos, cuando se estaba diciendo esto. Y, o sea, la conexión de que estamos ahorita en Hanukkah, acabamos de leer Marcos, bueno, ayer, pero también habíamos leído hace unos días de cuando decían que estaba endemoniado, que era Belcebú, y todo eso, cosas que vemos aquí exactamente. Me refiero a la conexión de haber leído Marcos, algo similar, y ahora con Hanukkah. Dice, se celebraba entonces la fiesta de Hanukkah en Jerusalén, era invierno, y Yahushua se paseaba por el templo en el pórtico de Shlomo. Ahora, esta es la versión israelita nazarena, por si algo, tristemente ellos ponen la O en vez de la U. De no ser así, sería perfecto, pero por si algo, esa es la única diferencia aquí. Yahushua se paseaba por el templo en el pórtico de Shlomo. Entonces lo rodearon los dirigentes de Audim. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres Mashiach, dínoslo abiertamente. Entonces vemos, como decía, él no quería manifestarse abiertamente. El hecho de que le preguntan así es como diciendo, ya, bueno, de hecho aquí está el suspenso. No decía claramente su identidad, y ya los fariseos en este día de Hanukkah, por decirlo así, habían tenido suficiente. También particular que Hanukkah es día de luz, y es como si ellos le estuvieran diciendo, revélenos, denos luz con respecto a este asunto, ¿es usted o no es usted? Entonces, como ya los Yahudim la tenían en contra de él, pensaban que estaba endemoniado, no quería ir abiertamente porque si iba abiertamente podía que lo agarrasen. Aquí vemos que sí lo encontraron, pero lo que le dicen es, díganos quién es, que también se podría decir algo que evitaba tener que decir, por eso no iba abiertamente. Dice, Yahushua les contestó, yo se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy, ve como dice, mis ovejas oyen mi voz. Empieza a hablar como buen pastor. Yahushua es la palabra, el último es la voz. Las ovejas van a oír la voz de el buen pastor y le van a seguir. Entonces vemos que aquí él empieza a decir esto, después de la enseñanza anterior de este mismo capítulo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Recuerdan que el primero es del brazo, el último es la mano. Entonces por eso dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Oyen mi voz, nadie las arrebatará de mi mano. Después dice, yo y el Padre uno somos, diciendo primero y último, fuerte y buen pastor, uno somos. Aquí vemos los dirigentes de Yahudim volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Entonces eso era lo que quería evitar Yahushua. Pero lo encontraron, entonces le preguntaron, la respuesta llevó a que lo quisieran apedrear. Y Yahushua les respondió, muchas obras buenas les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras me vas a apedrear? Los Yahudim le respondieron, no te vamos a apedrear por una obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces celestial. Yahushua les respondió, no está escrito en la Torá de ustedes, yo dije ustedes son Elohim. Y bueno, y ahí continúa. Dice, los dirigentes de Yahudim le respondieron, no te vamos a apedrear por una obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces celestial. Yahushua les respondió, no está escrito en la Torá de ustedes, yo dije ustedes son Elohim. Y vean, eso es interesante porque está utilizando un verso de Salmos donde, bueno, hay varias formas de interpretar el verso por si algo, ya está grabado, si lo quieren ver, pero básicamente Yahushua le está diciendo, ¿por qué ustedes me quieren apedrear por decir que soy de los cielos si yo en la escritura les dije que ustedes son Elohim? De hecho, recuerden que la serpiente le dijo a Eva, si comes del fruto serás como Elohim. Eva comió el fruto, Adán comió el fruto. ¿Y qué dijo Elohim? Quitemos el árbol de la vida porque ahora Adán ha llegado a ser como uno de nosotros. Entonces, el hombre llegó a ser como Elohim. Por eso en Salmos dice, no está escrito en la Torá de ustedes, yo dije, ustedes son Elohim. Entonces, Yahushua está diciendo que hipócritas, porque la Torá que ustedes dicen conocer y seguir, dice claramente que lo que yo estoy diciendo no es blasfemia, pero ustedes conocen tan poco su escritura que me quieren apedrear por algo que es una realidad. Entonces dice, si llamó Elohim a aquellos a quienes se les dirigió la palabra de Elohim y la escritura no se puede anular, ¿por qué me dicen ustedes a mí, a quien el Padre apartó y envió al mundo, tú blasfemas? Porque dije que soy hijo de Elohim. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, créanles a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso trataron otra vez de apresarlo, pero él se les escapó de las manos y se retiró otra vez al otro lado del Jardín, al lugar donde al principio Yohanan había estado sumergiendo y se quedó allí. Vean cómo se retiró otra vez, como segunda manifestación, al otro lado, como al otro lado del mundo. Y después dice donde al principio, como si fuera un nuevo principio, como si estuviera volviendo a empezar, por ende la segunda manifestación en este caso, Yohanan había estado sumergiendo y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Yohanan en realidad no hizo ningún milagro, todo lo que Yohanan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a ver qué más tenemos acá. Dice, la pirinola se usaba para qué y qué dice en sus lados. Yo tenía uno por aquí. Qué bendición. Es un juego. A ver, ahí. Bueno, no se pueden ver las letras, pero tiene la letra Nun, Gimel, Hey y Shin, que es un acrónimo de Neis, Gadol, Haya, Sham, que significa un milagro grande aconteció allí. Entonces, cada letra se conecta con 4 palabras. Bueno, cada una de las 4 letras se conectan con cada una de las 4 palabras que significan un milagro grande sucedió allí. ¿Dónde? En Jerusalén, cuando sucedió lo de los macabeos. Se puede hablar de allí en tiempo, allí en espacio. En Jerusalén, en el tiempo de los macabeos. Entonces, cada letra hace alusión a la fiesta. Hay algunas letras que en vez de Shin tienen la letra P. Esas se podría decir son las que venden ahí.
porque en ese caso diría un gran milagro sucedió aquí, con la letra P, que sería Po al final. Nes, Gadol, Hayá, Po. Y en lo que respecta al juego, se reparte, bueno, a los niños o la persona que vaya a ser, tendrían monedas o lo que sea que vayan a utilizar, que ganen chocolates o lo que sea. Entonces, vemos aquí la Nun significa nada, no obtiene nada de lo que hay. La Gimel significa que se lo lleva todo. La forma en que yo lo veo es como la Gimel es un pie, movimiento, camina, entonces como que se va con todo, camina con todo. Después viene la Hey, que es que se lleva la mitad, y después viene la Shin, que tiene que poner, pero en sí basadas en letras, en palabras Yiddish, no son palabras del hebreo, como las pueden ver acá, son de Yiddish, no son de hebreo. Y se podría decir el significado de la palabra Efata, me imagino que es Éfrata. Si se refiere a Éfrata, sería fructífero. Es como una versión femenina de Efraín. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos Efraín, Aleph, Peh, Reish, Yud, Mem, Efraín. Y la concordancia sigue, tiene Efrat, Aleph, Peh, Reish, Tav. Y después Efratá, que se le agrega la letra Hey, y pone incapacidad fructífera. ¿Crees que los dos testigos usarían internet como para predicar? Sí, o que algún noticiero dijera algo sobre ellos. Eventualmente los noticieros van a hablar de ellos, pero negativamente. Espero que mi pregunta no sea tonta. No, para nada. Espero ya quedó claro. Sí van a utilizar la internet, por lo que dicen, los van a odiar, entonces eventualmente los medios van a tener que hablar de ellos, por más que lo eviten por mucho tiempo, y cuando hablen va a ser para hablar mal, para mentir y tratar de hacer que la gente los rechace y los quiera matar. Lo que explica de Juan 10 es por eso Yahushua nos dice que oremos para que no sea en invierno, porque viene como ladrón, lo que quiere decir que será invierno, lo digo porque los Illuminati están creando el invierno a nivel mundial. A mí se me abrió el... Okay. Sí, buen punto en el sentido de lo que están haciendo los Illuminati. Buen punto. En sí, lo que dice Yahushua se puede tomar de dos maneras. Una, como diciendo, como eso ese es el momento en el que al que Yahushua se refiere cuando dice que eso no se le ha revelado al Hijo. Entonces él dice, oren para que no sea en Shabbat o en invierno, porque eso lo haría más difícil la huida. Entonces, básicamente, o sea, es principalmente eso. Ahora bien, lo curioso de eso que dijo es que invierno está conectado con Hanukkah. Y Hanukkah es una fiesta que es reflejo de Sukkot. Entonces, por decirlo así, es como si Yahweh estuviese diciendo que puede pasar en Sukkot o en Hanukkah. Y Yahushua diciendo, oren para que no sea en Hanukkah, sino en Sukkot, porque sería otoño y sería un poco mejor el ambiente, el clima. Pero también eso está conectado con que van a haber escogidos en los cuatro ángulos de la tierra que tienen que huir y en algunas partes va a ser invierno. Entonces también la palabra que aparece para invierno se interpreta o se traduce como tempestad. Entonces sería como decir, oren para que no haya lluvia, que no sea muy difícil ese día tener que huir. Dice aquí, ¿hasta dónde llega el entendimiento de los ángeles que no se logra dar cuenta que trabajan para su propia ruina estando todo en la escritura? Bueno, por si algo no son todos los ángeles, ¿verdad? Son unos. Pero en sí, entendimiento, yo diría que es lo que les falta, porque tienen conocimiento, pero no entendimiento. Y, o sea, es como, o sea, un par de formas de verlo. Una, son como los de la letra, los que leen la escritura y solo entienden la letra, así son los ángeles. Por eso es que antes de Yahushua la verdad no se había manifestado. Antes de Yahushua todos seguían una doctrina falsa, porque seguían la escritura según la letra y esa no era la forma en que Yahweh en realidad nos estaba mandando a cumplirla. Pero por recibir el entendimiento, entre comillas, de los ángeles, era completamente literal la interpretación. Entonces, por decirlo así, ellos solo entienden lo obvio, lo claro, lo directo. Y por otro lado, algo que tienen los ángeles es que los ángeles, digamos, si un ángel fue creado para trabajar con el agua, conoce todo acerca del agua, pero no tiene la menor idea de cómo hacer un fuego, por decirles algo. Entonces, su conocimiento es completo, pero solo enfocado en algo de la creación.
y eso hace que no puedan conectar cosas de diferentes ámbitos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos se nos dio la bendición de que podemos estudiar varias cosas. Uno puede ser un arquitecto hoy y dentro de unos años ingeniero y después dentro de unos años, escritor, doctor, etcétera, etcétera. Uno puede cambiar en este mundo. En el mundo celestial no hay cambio. Un ángel empezó creado para una cosa y así termina con un conocimiento, así termina. Nosotros crecemos en conocimiento y podemos adquirir conocimiento de diferentes cosas y después de adquirir conocimiento de diferentes cosas podemos conectar esto con esto y llegar a entender algo mayor. Al ellos no tener diferentes cosas para conectar, no pueden entender ese algo mayor. Por decirles algo, porque son muchas otras cosas más, ¿verdad? Yahushua nos dio a nosotros la Ruach HaKodesh, que es un espíritu más elevado que el que da vida a los ángeles, por decirlo así, y por eso nosotros entendemos algo que los ángeles no pueden entender. La otra que iba a decir es que son, como los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles, el hecho de que uno puede comunicarse con un animal, pero uno ve que no entiende todo lo que uno le dice es similar con los ángeles. Obviamente no al nivel de los animales, pero sí en el sentido de que hay comunicación, uno le puede dar órdenes a un perro. Se dice que, si no me equivoco, el perro es 200 palabras que logra llegar a entender, digamos, si uno lo llega a entrenar. Entonces uno le dice una palabra, el perro sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe por qué, cuál es el sentido de, que eso es lo que trae esa conciencia humana, de pensar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y todo eso. Ellos nada más son, existen, y buscan los placeres que sienten a través de su instinto. Me refiero a los animales, similar con los ángeles. No solo la falta de entendimiento que tienen, sino también que así como Yahweh se mantiene oculto porque es invisible para nosotros, también se mantiene oculto para ellos, en un nivel diferente, porque ellos no tienen duda que Yahweh existe, pero por decirlo de alguna manera es como que creen que pueden como salirse por la tangente en algunas cosas, rodear su mandamiento o sus leyes o manipular de alguna manera ese poder como si fuera una fuente de poder y no una persona que decide, hace lo que quiere. Mientras que el ser humano, el todopoderoso, está tan oculto para esta realidad que hay seres humanos que ni siquiera creen que él existe. Entonces es como el contraste. Los ángeles saben que él existe, pero al él mantenerse oculto, escondido, como ese espíritu invisible, se dejan engañar para pensar que pueden ellos hacer algo en contra o aparte de. Los seres humanos, por otro lado, Yahweh está tan oculto que no se dan, que hay gente que llega a pensar que él no existe, pero lo bueno es que nosotros sí tenemos la posibilidad de llegar a cambiar nuestra forma de ser, forma de pensar, etcétera, etcétera. Dice por acá, hablando de los caídos, la conocen, pero no la saben interpretar. Así es. Los cristianos creen que la abominación desoladora de Apocalipsis es que va a existir un sacrificio de un cerdo en el templo, tal como Antíoco. En realidad, ¿cómo se va a manifestar? Así es. Eso es lo que piensan porque en Macabeos aparece que sacrificaron la abominación desoladora en el templo. Entonces, después aparece Yahushua y dice, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, el que le entienda, y dice, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Entonces, con decir eso nos está diciendo, no la de Macabeos, la de Daniel. Con eso también nos está diciendo, la de Macabeos fue un cumplimiento, un microcosmos de la profecía de Daniel. Fue un reflejo profético. Entonces, la abominación desoladora no va a ser literalmente como se vio en Macabeos. Lo de Macabeos es una representación simbólica. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Qué fue lo que hizo Antíoco? Sacrificó un cerdo en el templo. Yahushua dijo, destruyan el templo y lo levanto en 3 días. El templo, entonces, es el cuerpo de Yahushua, porque se levantó de los muertos en 3 días. Entonces, el cuerpo humano es el templo, como sabemos, está escrito. El cuerpo humano es el templo y el cerdo representa a Lucifer. El cerdo es un animal único, porque es el único que tiene pezuña partida, pero no rumía con la comida. Igual que Lucifer era un ángel único, pero que es medio puro,
igual que el cerdo, se hace pasar por puro porque muestra su pezuña partida, pero no rumía con la comida. Entonces interiormente es impuro, se hace pasar por puro, pero no lo es. Se hace pasar por apartado, pero es impío. Se hace pasar por bueno, pero es todo lo contrario. Y por eso la falsedad de todas las doctrinas falsas, donde hay pastores, ladrones y todo eso, ellos siguen o son influenciados por Lucifer, porque esa entidad que mete lo de las apariencias y engañar a través de las apariencias. Samael es el que es malo de una manera clara, obvia. Lucifer es el que se hace pasar por ángel de luz. Entonces, así como el cerdo tiene la pezuña partida, eso quiere decir que, digamos, una persona que es como un cerdo es una persona que conoce la escritura. Dice ser espiritual, dice tener un pie aquí y un pie en la otra vida. Conoce la escritura, puede separar un verso de acá, de este, y conectar esto con esto, etcétera. Pero no rumía con la comida, o sea, no puede digerir lo que está adquiriendo de la escritura. Por más que se conozca la escritura, para arriba y para abajo, no logra interpretar lo que ahí dice, porque no lo puede elevar a los cielos y después hacerlo descender para entenderlo de una manera terrenal. Entonces, de la misma manera, Lucifer se hace pasar por puro, pero no lo es. Como la serpiente, tiene no solo la pezuña partida, tiene la lengua partida. Se conoce toda la escritura, utilizó la escritura para tentar a Mashiach, pero no logra entender lo que dice la escritura. Se conoce toda la escritura, pero no la entiende. O sea, tiene pezuña partida, pero no rumía con la comida. Entonces, el cerdo es el animal que representa a Lucifer. Por eso también cuando legión, que legión en hebreo sería Sabaoth, y Sabaoth es un nombre de Lucifer, según los libros gnósticos. Entonces, Sabaoth, el ejército de Lucifer metido en ese gadareno, y a Joshua lo saca, ¿y a dónde se mete? En los cerdos. ¿Cuántos cerdos eran? 2000. ¿Por qué? Porque por 2000 años la doctrina cristiana estaría llena de doctrinas de demonios, de cerdos. Entonces, el cerdo sacrificado en el templo que hizo Antíoco es cuando la bestia haga un cuerpo humano, un templo, y el falso profeta le infunda el aliento, o sea, el espíritu de Lucifer a ese cuerpo. Entonces va a entrar el cerdo en el templo y así van a sacrificar a la humanidad. Entonces, la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar significa cuando el falso Mesías tenga su propio cuerpo y se manifieste en este mundo como si fuera el Cristo y el mundo lo acepte. Dice, cuando después se juntan las bestias, primero una 42 meses y la otra, ¿cuánto después o cómo sería? No, bueno, van a estar, las primeras dos bestias, por decirlo así, van a ser contemporáneos. Ahora lo que dije fue por el orden en que se presentan en Apocalipsis 13, así como, por ejemplo, digamos, en Apocalipsis 13 aparece la primera bestia y después aparece la segunda bestia. La primera bestia es líder mundial, la segunda bestia es falso profeta. Y esos Satanás los hace en contraste con los dos que envía Yahweh. El verdadero líder mundial, el testigo como Moshe, y el verdadero profeta, Eliyahu. Entonces, los dos testigos en contraste con las dos bestias. Entonces, cuestión de días, meses, con eso me refiero a que van a ser contemporáneos, nada más es que se conecten, que empiecen a hacer negocios juntos, por decirlo así. Pero van a ser echados en el lago de fuego ambos vivos en el mismo momento. Entonces se puede hablar de que van a estar gobernando lo mismo al mismo tiempo. Es como el Shemesh, como si el Shemesh fuera el miércoles. Bueno, en el sentido de que el Shemesh fue hecho el miércoles, sí. Dice que yo pienso que Yahushua andaba de larguito en la celebración de Hanukkah, quizás porque los Yahudim no les agradaba la presencia del Mashiach y también ellos la celebraban incorrectamente. También él nunca los reprende que estaban errados como en otras ocasiones. Exactamente. Si la fiesta estuviera mal, les hubiera dicho, ¿por qué están celebrando esto, pecadores? Y como dije, si andaba escondido o no andaba tan abiertamente porque lo querían ya matar, ya lo veían como un endemoniado. Dice aquí, y como Yahushua es la luz, el Shemesh que vino en el cuarto milenio y separa la justicia del favor, completándose los 7 milenios para luego dar paso a la eternidad. Así es, buen punto.
Sí, ¿verdad? Con la menorá, el cuarto día haciendo el Shemesh, donde vino Yahushua, después vienen los otros milenios para acabar, así es. De hecho, bueno, sí, ya lo he mencionado así también en otros momentos. Dice, alguien que haya muerto sin conocer los nombres, pero con la fe en el Mesías, ¿tendrá alguna oportunidad de conocerlos y aceptarlos? La única opción sería por reencarnación. Digamos, si es una persona que murió hace mucho, pues sí, la única forma sería que reencarne en este tiempo y, bueno, haya reencarnado y se les revele. Pero por otro lado, una persona que haya tenido la fe en Mashiach y haya muerto sin conocer los nombres va a ser justificado, simplemente no va a ser de los reyes y sacerdotes, no va a ser de los 144,000, pero sí sería del pueblo escogido, sí entraría al reino. Y una vez que sea resucitado, va a ser resucitado con la lengua hebrea y sin duda va a llamar los nombres verdaderos. ¿En qué momento se les quitará el velo a los Yahudim y reconozcan a Yahushua? Eh, en sí sería con la prédica de los dos testigos en ese momento, con la prédica de los dos testigos, pero que quede claro, son los verdaderos Yahudim, no los judíos que hoy en día la gente piensa que son descendientes de Israel. Y digo eso porque cuando los dos testigos estén predicando, van a llevar ya 3 años de prédica y muchos judíos van a estar en contra o deseando matarlos. Y mucha gente, cristianos, van a decir, no pueden ser los dos testigos, porque si fueran los dos testigos, todos los judíos creerían en ellos. Pero no es así, porque la mayoría de los judíos no son israelitas. Entonces eso es algo que hay que tener claro. Básicamente, como Daniel dijo que habían 70 semanas determinadas para el pueblo, para traer la redención, el fin del pecado y todo, entonces al decir en la 70 semana, confirmará el pacto con muchos. Ahí está diciendo que cuando viene el último, el príncipe del pacto, para confirmarlo, empieza la última semana. Bueno, cuando empieza su ministerio, cuando empieza el ministerio del último, empieza la última semana, la semana 70 de Daniel 9. Entonces hubo un break, por decirlo así, un quiebre entre la semana 69 y la semana 70, que duró 2000 años. Y en esos 2000 años tenía que entrar todo el mundo que quisiera entrar. Una vez que se acaba ese tiempo, empieza la última semana de Daniel y es cuando ya se le abren los ojos a los Yahudim. Por decirlo así, se le cerraron los ojos a los Yahudim en la semana 69 para que no reconocieran a Mashiach y se les abren en la semana 70 cuando ya entraron los gentiles que habrían creído en Mashiach. Dice, el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Significa que vendrá, que no lo notarán por la forma que se ve. Y también menciona que vendrá en la nube. Todo ojo lo verá. Sería en internet la nube. Esto es también algo que he explicado bastante. Con eso me refiero que ya está grabado por si quieren ir a ver los capítulos exactos. Y eso es algo en lo que también he durado bastante explicándolo. Entonces no quiero hacerlo mismo ahorita, nada más quiero ser breve. Hay varias formas de interpretar eso. El que viene como ladrón en la noche significa que no lo van a reconocer aunque lo vean. Aunque lo vean en persona, no van a reconocer que es él. No van a estar pensando que viene. No lo van a estar esperando. Así como uno no espera un ladrón, así como la persona, normalmente el ladrón se mete en la casa cuando la persona está dormida o no está. Entonces la gente está dormida y se va a manifestar el último. No lo van a ver porque están dormidos espiritualmente hablando. Entonces decía, significa que vendrá y que no lo notarán por la forma que se ve. Sí, también solo por el hecho de que viene al mundo, porque los cristianos, que son la mayoría de los que dicen creer en el Mesías, ellos no están esperando que el Mesías vuelva a nacer o que venga a la tierra, entonces no lo están esperando en la tierra, por eso viene como ladrón. Después dice, también menciona que vendrá en la nube, todo lo verá. Se puede decir, o sea, eso sería contradicción, porque cómo es que como ladrón, a ladrón nadie lo ve, pero después dice todo lo verá. Entonces, si tomamos eso literal, quiere decir, primero viene como un ladrón y después todo ojo lo verá. Primero viene como un ladrón y lo matan, como uno se encuentra un ladrón en la casa y defiende la casa. Entonces viene como ladrón y lo matan, después resucita y ahí todo ojo lo verá. Entonces la forma simple de explicarlo. Pero el hecho de que esos versos hasta se mezclan, se conectan, se puede explicar entonces, viene como ladrón, todo ojo lo verá, pero ninguno lo reconocerá, solo los que son suyos, solo sus ovejas, porque viene como el buen pastor. Entonces se puede interpretar como viene como ladrón en la noche, nadie lo espera, nadie lo busca, la mayoría no lo van a reconocer. Con una nube, o sea, encubierto, como con una neblina que lo rodea, o sea, encubierto como ladrón. Con una nube, o sea, con la internet, si interpretamos los términos que se utilizan hoy en día, y sabemos que Yahweh conoce el fin desde el principio, por ende,
también tomaría en cuenta cosas de nuestro tiempo. Por ende, el que utilice en una nube también se puede interpretar como que enseñará a través de la nube, a través de la internet. Cubierto por una nube porque viene como hijo pródigo, porque viene como ladrón. Todo ojo le verá porque lo van a ver, pero no le van a reconocer. Pero repito, también se puede separar en dos diferentes venidas. Una como testigo, como ladrón, lo matan. Después resucita y recoge a los 144,000 en una nube, como dice Apocalipsis 14. Dice, ¿crees que durante el milenio algunos entre las naciones tendrían oportunidad para redimirse y tener vida eterna o ya no tendrán otra oportunidad para vida eterna los de las naciones? Sí, todavía van a tener oportunidad para... Esa va a ser ya la tercera, es la vencida. Va a ser la última oportunidad. Por decirlo así, lo que tienen que hacer es no ser engañados cuando se manifieste Lucifer. Pero por la forma en que parece que va a suceder, parece indicar que la mayoría van a ser engañados. Tristemente, los 1000 años van a borrar de la conciencia de las naciones lo que Yahweh habrá hecho con nosotros. O sea, dice en Mateo 26:64, Yahushua habla de sí mismo del último cuando dice el Hijo del Hombre. Este verso se conecta con Daniel 7:13. Cada vez que Yahushua dice Hijo de Hombre, se conecta con él y con el último. Por eso hablaba en tercera persona de sí mismo, porque hablaba de ambos al mismo tiempo, de sí mismo para ese tiempo y del último para el fin. Mateo 26:4 dice, Yahushua le dijo, tú lo has dicho, además les digo desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Ahí, con solo decir eso, se está refiriendo a sí mismo, porque está diciendo la diestra, y el último viene, es sostenido de la mano derecha, por ende está a la izquierda del poder. Ahora, el primero y el último se van a hacer uno. Y cuando eso suceda, por decirlo así, desciende viniendo en las nubes del cielo por los escogidos desde la diestra, refiriéndose al poder de Yahweh, ya que Yahushua es el brazo. Entonces, incluso aquí se conecta con ambos, pero en lo literal, con el primero, por eso de la diestra. En lo espiritual, con el último, una vez que el primero y el último se hacen uno. Dice, hermano, entonces a Micael se le da todo el entendimiento solo hasta que se vuelve hombre y se le revela a Yahushua, o ya tiene un conocimiento mientras es ángel. Es que, bueno, Micael y los otros 6 ángeles que aparecen en el libro de Enoch salieron en el inicio de Yahweh como ángeles de fuego para condenar a Samael. Entonces podría decir que tienen un nivel diferente y no me extrañaría que un entendimiento más elevado. Pero el hecho de que estaría sujeto en el segundo cielo y después vendría la tierra como hijo pródigo y por ende olvidaría todo, parece indicar, no sería nada extraño que al volverse sujeto en el segundo cielo, a Heilel haya también estado de acuerdo con, similar a como dije, cuando viene como humano, perder el conocimiento por un tiempo, como dice usted mismo acá, hasta que hasta que se vuelve hombre y se le revela Yahushua. Y también, por cierto, el nombre Micael significa quién como el poderoso, y eso fue lo que le dijo a Lucifer cuando él dijo, yo seré como el poderoso. Entonces, en cierta manera, Micael tiene ese entendimiento. De hecho, en su nombre está. Micael es el ángel que está por encima del pueblo, el que cuida a los del pueblo. Y su nombre significa quién como él, o quién es como él. Entonces, por su nombre, da a entender que su entendimiento principalmente se enfoca en la estima del poderoso, en la identidad del poderoso. Al ser el nombre Micael, eso indicaría que el principal conocimiento o entendimiento que tiene Micael es de quién es el poderoso. Por eso Yahweh lo enviaría para dar testimonio de Yahweh a través de Yahushua, que es la imagen del Padre. Hermano, pero las dos bestias van a estar al mismo tiempo que los dos testigos, ¿así es? O solo a lo último cuando los matan. La bestia va a ser influenciada por Abadón, Apolión, para matar a los dos testigos. Entonces la bestia es la que termina ejecutando a los dos testigos a través del falso profeta. O sea, las dos bestias se encargan de matar a los dos testigos. Pero bien, los dos testigos van a empezar al inicio de los últimos 7 años. Eso lo vimos en el estudio del fin de los tiempos, ya está grabado por si después lo quiere buscar. Los dos testigos empiezan al inicio de los últimos 7 años. Duran 3 años y medio, o sea, mueren en la mitad de los últimos 7 años. El primer sello es el testigo como Moshe. El segundo sello es cuando se da la Tercera Guerra Mundial. Ahí parece ser que es donde va a salir a la luz la bestia, el líder mundial, pero todavía no va a ser el líder mundial. Se va a hacer su fama y su poder y va a ser
eh, pues para la gente va a ser el mejor que puede existir para liderar la tierra. Entonces, después de esa guerra, lo van a escoger para ese trabajo, por decirlo así, para ser líder mundial. Y a partir de ese momento empieza a correr el tiempo de 42 meses. Muy posiblemente eso va a suceder para el quinto sello, o sea, el segundo sello empieza a salir a la luz en el mundo durante tiempos de guerra. Pero para el quinto sello es cuando ya obtiene el poderío como líder mundial. ¿Y por qué en el quinto sello? Porque dura 42 meses. Y la quinta plaga postrera es donde se le quita el poder a la bestia. Entonces, si en la quinta plaga postrera se le quita, es muy posible que sea en el quinto sello donde se le da, porque dura 42 meses, que son 3 años y medio. Pero esos 42 meses no empiezan desde el puro inicio de los 7 años. Entonces, entendiendo que el segundo sello está conectado con la bestia y la guerra mundial y todo eso, parece indicar que es a través de eso que se va a empezar a elevar, y como vemos en Daniel, va a llegar un momento donde los 10 reyes, los 10 cuernos de la bestia le van a ofrecer el reino. Entonces, digamos, están los dos testigos, empiezan los dos testigos, como medio año después de los dos testigos ya estar predicando, la bestia empieza a salir a la luz, por decirlo así, no como la bestia, ¿no? Verán, la gente no se va a dar cuenta, más bien lo van a ver como un superhombre. De fijo ahí se hace socio de la segunda bestia, el falso profeta, se da la guerra, lo ven como el que es más capaz de pelear y por ende lo escogen como líder. Una vez que lo escogen como líder, una de las primeras cosas que hacen el primer año es matar a los dos testigos. Digo el primer año porque según los cálculos que he hecho parece ser como al final del primer año de los 42 meses. Entonces le dan el poder, aprovecha ese poder para matar a los dos testigos. Ahí van a decir paz y seguridad. Con más razón van a querer a la bestia porque va a haber matado a los dos testigos a quienes van a haber llamado el anticristo y el falso profeta. Matan a los dos testigos y una vez que los matan se manifiesta el falso Mesías, que es la imagen de la bestia. Y ese va a ser como el último plan para terminar de engañar al mundo y establecer el nuevo orden mundial. Dice, entonces a nuestra familia inmediata, hermanos y padres, se les caerá el velo en algún momento. Sí, más si ustedes ya les han dicho cosas. Cuando ellos se den cuenta que se cumple, se les caería el velo. Lo ideal es que ellos mismos, a través de su fe y demás, hagan que el velo se les caiga en el día, o sea, en el momento que debe ser, me refiero con la doctrina de los dos testigos. Pero recuerden que los únicos que van a poder, por decirlo así, aceptar la doctrina a tiempo para no tener que morir son 144,000. Los otros van a tener que morir, incluso una vez que hayan entendido, o sea, que se le hayan abierto los ojos. Agarran esto, hacen un copy-paste de esto que ven ahí, le dan aquí, confirmar, enter, y escriben lo que acabamos de copiar, le dan buscar, y aquí ven los efectos adversos de la inyección, y vean que hay 2.739.819 efectos adversos reportados. Y esos son los reportados y los que están aquí apuntando. Y vean por si algo esta página. Los de la OMS colaborando, bueno, aquí con esta página. Porque la mayoría de nuestros familiares tristemente ven este símbolo y dicen, ok, sí le creo. Pero bueno, ven que llama para 3 millones desde que se empezó con eso. Ahora, vean todos los males que se han reportado y el número que está aquí al lado. Uno le da clic y vean, todos estos son solo problemas linfáticos y de sangre. Y pueden ver el número que se ha reportado al lado. Vean la lista de enfermedades que se han dado por la inyección. Es el montón de tipos de enfermedades y hay más. Y esa es solo una lista. Vean la lista, la primera lista de males que se han dado por la inyección, que tienen que ver con la sangre. 1.100.000, o más bien 114.402. Esto es de sangre. Después viene desórdenes cardíacos, 151.304, todos esos.
y sigue para abajo. Y ahí seguirá y seguirá. Y ven cómo hay tantos. Se puede hacer lo mismo con todos esos. Entonces, si un familiar le dice, pero usted tiene que quitar, usted tiene que quitar, usted le puede mostrar y decirle, es que vieras que me parece que esto es una ruleta rusa, a como usted puede ver, una lotería que le puede salir uno de como 1000 diferentes tipos de males. Y vean cómo sigue para abajo y sigue para abajo. Y esos son solo los dos que hemos visto, los primeros dos. Después sigue de los oídos, los ojos, gastrointestinal, desórdenes generales, sistema inmune, infecciones psiquiátricos, nerviosos, metabolismo, piel, respiratorio, reproductivo, renal, etcétera, etcétera. Vean todas las cantidades y todos ustedes se pueden ir a conectar y ver esto en sus propias computadoras. Además del hecho de que todo el mundo que se la pone está quedando estéril, ¿verdad? Que eso debería ser suficiente. Pero bueno, lo otro que quería mostrar, creo que era por acá en esta página, que pueden ver ustedes ahí. Uno busca esto y le aparecen las patentes, le da clic en patentes y vean qué curioso. Si uno busca un sistema y método para probar eso, ¿verdad? El invento. Vean qué particular, la fecha. Se supone que sale en el 2019, pero vean la fecha de cuando estaban patentando las pruebas. ¿Y quién la patentó? Un Illuminati. Entonces, la patente para las pruebas años antes, un Illuminati, ¿qué más se puede pedir a la vida? Y son montones de patentes, montones de patentes. Y muchas que tienen que ver con, o sea, es casi que lo que vemos en Apocalipsis con respecto a la marca de la bestia. Y un montón de, vean que son 59 páginas de patentes relacionadas con ese supuesto virus. 59 páginas de patentes. Y en la tercera ya salió un Illuminati que sabemos que por nombre está involucrado. De fijo, muchos de los otros también, pero por otras razones, no por nombre quizá. Muchas patentes que se conectan con la marca de la bestia, patentes que sucedieron años antes de que salieran con que había un virus. Ahí podrían ustedes después buscar si quieren, para no tomar demasiado tiempo. Podría mencionar cuáles ídolos fueron derrotados por cada plaga en el Éxodo, la plaga de sangre, ¿no? La primera plaga que se convirtió el agua en sangre se estaba haciendo contra estos tres dioses que aparecen aquí: Khnum, Hapi y Osiris, porque fue cuando el agua se volvió en sangre del río Nilo. Khnum era el guardián de las fuentes del río, Hapi el espíritu del Nilo, y Osiris se suponía que el Nilo era como las venas, sus venas, el agua del Nilo como su sangre. Hapi también era el dios de las ranas, se dice que tenía cabeza de, también Hek. Por si algo sus nombres los ponen aquí como en inglés, como pueden ver, por si algo en español más raro, los llamarían un poco diferentes. Entonces ambos eran dioses de la fertilidad, estaban conectados con las ranas. Cuando hizo la plaga de las ranas, estaba mostrando que él controla las ranas, no esos dioses. O en el caso de que esos dioses tengan control de las ranas, Yahweh estaba mostrando que Yahweh tiene control de esos dioses. Él los creó. Después viene el dios Seb, que era el dios de la tierra, y ahí fue cuando la tierra o el polvo se convirtió en piojos. Después vino la de las moscas y Uadjit, que era el dios de los insectos en sí. Se dice que tenía cabeza de mosca, otros dicen que tenía cabeza de escarabajo. Después vinieron las enfermedades del ganado. Ahí se estaba haciendo juicio contra Ptah, Nevis, Ator y Amón, que son dioses egipcios conectados con toros y vacas. Después vinieron la plaga de las úlceras,
Eso era en contra de Sekhmet, que era el dios egipcio de las epidemias, la diosa egipcia de las epidemias. Después Serapis y Imhotep, que era el dios de la sanidad. ¿Se acuerdan que hay quienes creen que Imhotep en realidad era Yosef, que después lo volvieron una deidad? Hay quienes creen eso, pero hay otros que consideran que no era Imhotep, era otro. Después vino el granizo, el cual fue en contra del Nut, la diosa del cielo egipcio. Isis y Set, los dioses de la agricultura egipcia. Y Shu, el dios egipcio de la atmósfera. Bueno, así dirían hoy en día. Después vino la plaga de langostas, que fue en contra de Serapia, que es la diosa o la deidad egipcia protectora de las langostas. Después vino la plaga de oscuridad, que fue en contra de los dioses solares, que son Re, Amon Re, Aten, Atum, Horus, y Tot, que es la luna, el dios egipcio lunar. Y después, por último, la muerte de los primogénitos. Esta plaga era un juicio de todos los dioses, incluyendo el mismo faraón, ¿verdad? Porque recordemos que el faraón decía ser un dios, decía ser un Elohim. Entonces, la plaga en contra de los primogénitos era en contra no solo de los dioses, sino también del mismo faraón que decía ser un Elohim y hacía que los egipcios lo idolatraran. Entonces, por eso murió, entre otras razones, el primogénito del faraón, mostrando que él no tenía el poder de mantenerlo con vida. Y como dice aquí en Éxodo 1, el faraón había matado a los hijos de Israel. Ahora Yahweh mata al primogénito o los primogénitos de Egipto. Y después termina perdiendo todo su ejército en el mar de juncos. ¿Cree que la marca sea la cura que ofrezcan para todo este veneno que están poniendo a las personas? Muy posible, hermano, muy posible. Sí lo considero demasiado posible, ya sea eso o que terminen diciendo que ya es la última dosis o la dosis. O sea, nada raro que en ese momento lleguen, como ahorita dicen, que una persona que se ha puesto 2 dosis, ahora están poniendo la tercera, entonces una que ha tenido 2 es como si no tuviera ninguna. Entonces, nada raro que digan que lo que pone en la inyección se pierde y se pierde y se pierde, pero van a poner una que ya no se pierde. De ser así, esa sería la marca. También algo no le había respondido Hanan Yahu, esa segunda parte de la pregunta. Este verso se conecta con Daniel 7:13, lo de Mateo 26:64. Sí se conecta, porque cuando viene con las nubes, se conecta con lo que dice Daniel en capítulo 7, que vio a uno como un hijo de hombre viniendo con las nubes y se le dio autoridad. Pero eso principalmente se conecta con Apocalipsis 12, cuando el último resucita, asciende y es llevado al trono de Yahweh para recibir la autoridad.